Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de estar nuevamente aquí contigo. Te mando muchas bendiciones, ¿sí? Un abrazo y aquí estamos, ¿verdad? Por fe estamos llegando hasta este tiempo. Doy gracias a Dios porque ya mucha gente está vacunada, sobre todo nuestros adultos mayores. Ya nos toca a nosotros pronto, pero te quiero decir que pues estoy contenta porque todas las cosas obran para bien para nosotros, todas las cosas que nos suceden. Y te digo algo, esta pandemia trajo este hermoso medio para que yo pudiera platicar contigo y reflexionar sobre todo lo que Dios tiene, sus promesas, esas historias hermosas que nos dejan grandes enseñanzas, ¿verdad? Y precisamente vamos a continuar platicando de esta serie que se llama Los Milagros de Jesús, una serie por demás impactante, una serie sobrenatural, ¿sí? Y cuyo propósito es que tú y yo caminemos, así literal, como caminaron sus discípulos con Jesús durante todo ese tiempo y en cada milagro que anduvieron con Él, que así tú y yo caminemos, que así te sientas, o sea, caminando con Él, detrás de Él, escuchando al Maestro, viendo al Maestro, siguiendo al Maestro, aprendiendo del Maestro. Ese es el propósito. Y en especial, que recibamos esa enseñanza para nuestros corazones, para nuestras vidas, ¿verdad? Reconocer, sobre todo, te quiero decir que en el Evangelio de Juan, el propósito principal era mostrar que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y Él precisamente hizo todas estas obras porque el poder de Dios estaba en Jesús. Jesús vino a mostrarnos con todas estas obras, con todo sus palabras, con todo lo que hizo en su ministerio, ¿sí? Vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos a Dios. Él es Dios mismo. Y Él es el Mesías, ¿sí? Y Mesías significa Dios entre los hombres, ¿sí? Dios mismo, el enviado de Dios. Y Él decía, el Padre y yo uno somos. Y decir eso en esos tiempos era impactante. Y ahorita yo lo comento, lo digo así porque así está en su palabra, gracias a Dios, ¿verdad? Pero decir eso es algo fuerte. Y te invito a que tú digas también, el Padre y yo uno somos, porque para eso nos dejó Él su palabra, ¿verdad? Y Él lo decía de tal manera que impactaba a todos los judíos, todos los que estaban ahí, que no lo querían y lo rechazaban. Pero los que lo seguían se impactaban y se maravillaban con estas declaraciones de poder, porque todo lo que Él decía era acompañado con evidencia. Él dio un testimonio poderoso de que lo que decía era verdad, ¿sí? Y también dijo, créeme por mis obras, ¿sí? Y te lo digo a ti, creemos por las obras que Él hizo. Pero te digo algo, en aquel tiempo hubo gente que vio las obras y creyeron porque vieron, pero tú y yo nos toca creer por lo que no vimos, pero que sabemos que sucedió. Amén, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio al siguiente milagro, pero antes te quiero decir que hemos transitado por varios milagros, y que cada uno de ellos nos va mostrando las facetas de la divinidad de Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo en cada milagro, porque cada milagro iba subiendo, sí, para que pudieran creer. Todo esto fue hecho para que pudieran creer, y está ahí para que tú y yo creamos, sí, y esos milagros están para ti y para mí, y se pueden hacer realidad en este tiempo. Entonces, te decía, Jesucristo estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y siempre hacía lo que el Padre quería. Y es lo que Él quiere para ti y para mí, que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Pero vamos al milagro. El milagro del que te voy a hablar y platicar está en Juan 9, del 1 al 12, y un poquito más allá. Yo te diría de Juan 9, del 1 al, para que lo termines de leer, del 1 al 41. Pero vamos a leer Juan del 9, del 1 al 12. Y el milagro que te voy a hablar es
que Dios sana a un ciego de nacimiento, que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Quiero leerte la palabra, quiero parafrasearla, porque cada párrafo tiene una enseñanza. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús le vio. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. ¡Wow! Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él sabía que se acercaba, ¿sí?, la pasión, se acercaba la muerte de cruces, se acercaba el Vía Crucis. Y él tenía que hacer, no podía dejar pasar tiempo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Es esa luz que vino a nuestras vidas. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, lo leo así, pero es impactante. Más en esos tiempos había gente que lo estaba viendo y lo seguían. Entonces los vecinos y los que antes habían visto al que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque esa era la vida de ese ciego. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. O sea, él daba testimonio. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fue y me lavé y recibí la vista. Amén. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este hombre es el único enfermo de nacimiento que nos cuenta el Evangelio en donde Jesús se encontró con él, o sea, fue el único. Hay otros dos hechos similares que se encuentran en Hechos 3:2 y tiene que ver con lo que hizo Juan y Pedro cuando se encontraron al cojo de nacimiento, que lo ponían siempre en la puerta de la Hermosa. Y solamente le dijeron, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Ese fue uno similar. Y el otro está en Hechos 14:8. Y aquí habla de cuando Pablo sana a un cojo de nacimiento en la ciudad de Listra. Únicamente él vio, lo miró fijamente y vio que tenía fe y podía hacer el milagro. Y le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y así lo hizo. Entonces, te platico que el único enfermo que curó de enfermedad de nacimiento, Jesús, fue a este ciego. Entonces, al ser ciego de nacimiento, seguramente era muy conocido en donde vivía, en esa región donde estaba. Era conocido por toda la gente, así como te encuentras personas en donde tú caminas y transitas. Por ejemplo, en mi trabajo me encuentro siempre a la señora que vende dulces. Ya años ya la identifico. Y así mucha gente, los que están en el kiosco, los taquitos. Y así tú vas identificando, bueno, aquí estaba este ciego, siempre vivía mendigando, ¿verdad? Lo que le podían dar. Pues era ciego, no podía hacer más. Bueno, este hombre era conocido por toda esa gente. Y yo creo que también Jesús lo encontró, lo vio, sabía que ahí estaba. Y bueno, los discípulos también. Y lo peor aquí, o lo mejor, es que los discípulos sorprenden a Jesús preguntándole, bueno, ¿quién era el responsable de la situación de este hombre? Si el ciego o sus padres, ¿verdad? Imagínense, esa pregunta. Lo maravilloso fue lo que Jesús contestó a tal cuestionamiento, ¿sí? Pero te quiero decir algo reflexionando en este hombre. Este hombre no era un niño, no era un adolescente, era un hombre. Ya llevaba toda una vida así, viviendo esa situación, viviendo ese desafío, viviendo esa ahora sí que limitante de su vida. Y ahí estaba, ¿sí? Mucho tiempo, ya estaba resignado quizá. Bueno,
a veces a ti y a mí nos pasa igual. O quizás estamos pasando una situación que llevamos tiempo y que no vemos la salida. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Te quiero decir que este hombre y sus padres sí eran pecadores. Todos lo somos, ¿sí? Por cuanto fuimos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. Somos pecadores todos. Y Jesús no estaba diciendo que esto no era cierto. Simplemente Él estaba aclarando que la situación de ese hombre no era por un pecado individual de él o de sus padres, sino que era para que la obra de Dios se manifestase en él. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¿Verdad? Y sí, te quiero decir que cuando el pecado entró al mundo, a la humanidad, la corrupción entró y destruyó el equilibrio que Dios quería mantener en nuestras vidas, en la vida de sus hijos. Te platico, Jesús simplemente dijo que la ceguera de este hombre no era resultado de su pecado, sino que era porque Él podía redimir esa situación, o sea, podía salvarlo de esa situación, podía cambiar esa situación, y eso traería gloria a Dios al sanar a este hombre. Te quiero decir que este hombre, como dijo el Señor, ni pecó él, ni pecaron sus padres. En pocas palabras, pues dijo el Señor, no me pregunte por qué, ¿no? Y muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué no tengo esto, Señor? ¿Por qué aquel está mejor que yo, Señor? ¿Por qué no me has dado esto o lo otro? En la situación que estemos pasando, yo lo he hecho también. Pero yo creo que la pregunta correcta es, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta situación que estoy pasando? ¿Qué quieres que aprenda de este desafío que estoy viviendo? ¿Qué quieres que aprenda de esta vida tan desesperante que estoy viviendo? Porque te digo algo, todas las cosas que nos suceden, todas, nos ayudan a bien para el propósito que Dios tiene para nosotros, para ese llamado que tiene para nosotros. Entonces, tenemos que estar preguntando así. Mira, no vamos a saber por qué la situación de tal persona o quizá la tuya, quizá no tengamos la respuesta, ¿sí? Sino que tú y yo tenemos que empezar a pensar con una mentalidad del reino, ¿sí? Tenemos que empezar a ver nuestras circunstancias, ¿sí? De distinta manera, ¿sí? Tenemos que empezar a ver nuestra vida desde el punto de vista de nuestro Padre, confiando que Él tiene control de nuestras vidas, ¿sí? Y sabiendo que el Señor nos va a sacar de donde estemos. Yo no sé por qué o qué estás enfrentando tú o lo que estás enfrentando. Yo no sé por lo que estás pasando o por qué lo estás pasando, ¿sí? Yo no sé la situación. Lo que sí sé que esa situación que tú estás viviendo no será el final del propósito que tiene Dios para tu vida. Que esa situación no será el final de lo que Dios tiene para ti, sino que es la situación, es la plataforma, es el motivo que el Señor va a usar para obrar ese poder en tu vida, para obrar ese milagro en tu vida, ¿sí? Para obrar en tu vida simplemente, ¿sí? Y se manifieste, ¿sí? En nosotros su amor. Sorprendentemente te quiero decir, y que sin ruego alguno este hombre ciego, ¿sí? Estaba sentado, estaba escuchando lo que hablaban de él, tanto los discípulos como Jesús. Él estaba ahí recostado, sin ver, pues en su situación de esperando limosna. Sin embargo, Jesús escupió en tierra
e hizo barro con la saliva. ¿Y qué hizo después? Lo untó en los ojos del ciego para luego enviarlo a lavarse al estanque de Siloé, que como te dije significa enviado. El hombre fue, se lavó y vio. Pero a partir de ese momento cambió su vida radicalmente. Cambió su vida. ¿Sí? Este hombre cambió su vida. O sea, simplemente escuchó, obedeció, ¿sí? Como pudo se movió el estanque. Quiero pensar que hasta se sumergió, se lavó, ¿sí? No sé qué pasaba por su mente, pero simplemente lo hizo. Y ahí hizo un cambio totalmente en su vida. Ya no era más el ciego. Ya no era más el que estaba en la oscuridad, ya no era más el que estaba en tinieblas, ya no era el que ya estaba desahuciado para toda su vida. ¿Sí? El milagro lo hizo Jesús. Usó el barro, usó la saliva. ¿Sí? Y te digo algo, Jesús puede usar algo que no tiene valor. Pero cuando Él lo toca, puede producir cosas extraordinarias. Él puede producir cambios, ¿sí? Él puede producir milagros en tu vida y en la mía, como lo hizo con ese ciego. En Génesis nos dice la palabra que el hombre viene del polvo, ¿sí? Y Él nos dio ese soplo de vida. Nosotros no somos nada sin el soplo de vida. Entonces, cuando Dios respira, cuando Dios nos toca, Él puede hacer algo extraordinario con la nada. Dios es un experto en hacer algo con nada. Él usa cosas comunes, Él usa cosas ordinarias para hacer milagros, para hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Él usó el barro para cambiar el rumbo de la vida de este ciego, ¿sí? Así como Él ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Esta persona había nacido ciego, ¿sí? Estaba condenado en su vida, estaba limitado, Él no podía ver, pero Dios le cambió su vida. Así es. La gente, al verlo al ciego que ya veía, pues la gente dudaba, ¿sí? Pero Él daba testimonio de la obra maravillosa que hizo Jesús en él, en sus ojos. Le devolvió la vida, le devolvió la vista. Él no tenía vida. De tal manera que nadie podía negar ese milagro. Sin embargo, cuando le preguntaban dónde está Jesús, el hombre respondió que no sabía. Pues no lo conocía. No lo conocía. Él estaba ciego y le devolvieron la vista. Él estaba en tinieblas, en oscuridad, y lo trajeron a la luz. ¿Qué podemos aprender de este relato, de este milagro? Pues primero podemos ver en este pasaje que nosotros, así como ese hombre quizás, él estaba ciego. Pero yo hablo también de esa ceguera espiritual, esa ceguera que solamente podemos recobrar la vista cuando venimos y conocemos a Jesús, que como Él lo dijo, Él es la luz del mundo. Y así podemos ver la verdad, ¿sí?, que nos lleva a la salvación. Todos venimos a este mundo en la misma condición, ¿sí? Y solamente Jesús puede abrir nuestros ojos a la verdad. Jesús abrió nuestros ojos, literal. Pero te digo algo, cuando Él abrió nuestros ojos espirituales como lo hizo con el ciego, lo primero por lo cual lo hizo y lo hace
es para que nos podamos mirar a nosotros mismos, podamos mirar nuestra condición, podamos ver en dónde estamos parados, qué estamos haciendo, qué es de nuestras vidas, confrontarnos con nosotros mismos, ¿sí? Cuando Él nos abrió los ojos, Él vino a abrirnos los ojos para darnos una nueva oportunidad, como lo hizo con el ciego, para cambiarnos la vida, para darnos nuevos sueños, para darnos nuevos comienzos, para darnos nuevos retos, para darnos un nuevo principio. Qué hermoso, ¿verdad? Podemos también aprender que el poder de Dios siempre se puede manifestar aún en medio de la aflicción y del dolor. Si la persona que sufre deja que Cristo ponga sus manos sobre ella, podrá mostrar a los demás el poder y la gloria de Dios. Yo sé que tú ya lo has experimentado, yo también, ¿sí? Porque todos necesitan conocer esa esperanza que tú y yo ya conocemos. Como te decía, Jesús tiene el poder por encima de la desventura de cualquier persona, por encima de la desventura que tú estés pasando o que yo estés pasando, sobre la desventura de ese ciego que quizá estaba así desde el vientre de su madre, porque Él es el creador, ¿sí? Y por lo tanto Él es el que nos completa, Él es el que nos sana, Él es el que nos cura, ¿verdad? ¿Sí? Jesús cambia lo que somos desde el nacimiento cuando viene a darnos vida nueva en Él. En aquel tiempo, los judíos no querían reconocer, ¿sí?, que el ciego había sido sanado, pero no podían negar que Dios había obrado en el ciego ese milagro a través de Jesús. ¿Sabes? En aquellos tiempos, pues para ellos para los judíos, para los fariseos, para ellos sus pensamientos, sus formas de ver las cosas no encajaban con la forma en que Jesús estaba moviéndose y actuando, ¿verdad? Para empezar, sanar a alguien con saliva y barro, imagínense, para ellos era impactante, o dos sean para nosotros ahora, ¿verdad? Y la otra, hacerlo en día de reposo. ¿Qué estaba pasando aquí? Que ellos eran religiosos, ellos no estaban viendo que estaba siendo salvada una vida, ¿sí? Literal, le salvó la vida a ese ciego de una vida llena de oscuridad, ¿verdad? No veían eso, ellos estaban viendo lo religioso, el cómo, el por qué, sus reglas, sí. Pero ¿sabes qué? Ellos querían encajonar a Dios. Pero a Dios no lo podemos limitar, nadie. A Dios no lo podemos encajonar, nadie. Dios se está moviendo hoy de una manera distinta en nuestras vidas. Hoy se está moviendo con métodos distintos. Hoy se está moviendo con métodos que no son religiosos. Hoy se está moviendo con métodos que son fuera de lo común, que nos van a impactar. Por eso te digo, cuando le pidas algo al Señor, prepárate a recibirlo de la manera que menos te esperes, ¿sí? Dios no va a obrar en nuestros parámetros, sino fuera de nuestros parámetros. Él hace lo que quiere, con lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pues servimos a un Dios que no tiene límites. Y te quiero decir, Él te va a usar a ti y me va a usar a mí para producir milagros, para hacer la diferencia, ¿sí? Cuando Dios toca a una persona, cuando Dios toca las cosas, suceden grandes cosas. También podemos aprender que Jesús nos enseña que Él no busca su propia honra y gloria, sino glorificar a su Padre, sino honrar a su Padre. Él se considera un simple instrumento de Dios, un sencillo trabajador de la obra de su Padre. Y esa es una enseñanza hermosa y preciosa de humildad, ¿sí? Nos enseña que como hijos de Dios, no debemos dejar de pasar, que todo lo que hagamos,
como dice el apóstol Pablo, debe ser para la gloria de Dios. Tu vida, tu hablar, tu decir, tu actuar, debe ser para dar la gloria a Dios. Sí, lo que esté pasando en tu vida, tu testimonio. ¿Te digo algo? Muchas personas ven un milagro, lo reciben y siguen siendo las mismas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque cuando llega un milagro a tu vida de esta naturaleza, es porque Dios te está dando la oportunidad de hacer algo nuevo, de dejar atrás las cosas, ¿verdad? Y empezar de nuevo. Él sabía que la cruz se aproximaba. Sabía que aquel hombre ciego había de manifestar su gloria y el poder de Dios. Por eso no podía dejar de hacer esta obra más adelante. También Jesús nos enseña que es necesario trabajar en tanto que haya tiempo, en tanto tengamos vida, en tanto tengamos salud, y debemos aprender a utilizar sabiamente el tiempo que tenemos de vida. ¿Sabes? El tiempo es importante, el tiempo que tengan las personas que están al lado tuyo, las personas con las que te encuentras, tu familia. Es tiempo de hablarles de Jesús. ¿Sí? Es tiempo de glorificar a Dios. Es tiempo de trabajar en extender su reino para que más personas puedan recibir esa esperanza. ¿Sí? Jesús, Él rechazaba a los religiosos, pero nunca rechazó a los pecadores. ¿Sí? Es importante que tú y yo nos apresuremos para llegar a aquel que, así como Jesús se encontró con ese ciego, nosotros podamos llegar a esa persona y encontrarnos con él y poderles ayudar a que tengan ese encuentro con Jesús. Porque te digo algo, este ciego no se conformó solamente con su milagro, no se conformó solamente con que le devolvieron la vista. No, él reconoció y testificó que Jesús le había dado la vista, que Jesús era un profeta, que Jesús, ¿sí?, era el que lo había sanado, ¿sí? Entonces, ¿qué esperas para hablarle a esa persona de la esperanza que hay en Jesús? De que es nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro proveedor, el que pelea nuestras batallas, el que está con nosotros siempre, nuestro estandarte. Finalmente podemos aprender de la actitud del ciego. Él no entendía muy bien lo que estaba pasando, ocurriendo, porque estoy segura que escuchaba todo lo que hablaban Jesús y los discípulos. Pero sin embargo, él sabía que Jesús era quien lo había sanado. Y por eso le obedeció sus instrucciones. No dejó de decir quién le había sanado en ningún momento, ¿sí? No debemos de permitir que nadie nos haga callar, que nadie nos detenga para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Del cambio que Él provocó en tu vida y en mi vida, ¿sí? De que ya no somos los mismos de antes, ¿sí? Que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas todas en nuestras vidas. Nosotros somos nuevas criaturas. Ya no somos los de antes, ya no somos los ciegos. El Señor vino con su luz a nuestras vidas, nos invadió con su luz y nos dio una vista espiritual. ¿Sabes? No podemos. Te voy a platicar esta historia, una ilustración. Había una reunión y una persona llegó tarde. Y el instructor le dice que por qué llegó tarde. Y él le contesta que porque un camión de 5 toneladas pasó encima de él. Y le dice el instructor, ¿pero cómo?
No hay cambio en ti, estás vivo, no te veo nada diferente, estás bien. Eso es increíble, ¿verdad? Que alguien que le haya pasado un camión encima, que todavía esté parado delante de nosotros. ¿Sabes? El poder de Dios, cuando viene a nuestras vidas, cuando pasa por encima de nosotros, cuando pasa a través de nosotros, es tan grande, tan impactante, tan poderoso, que no podemos seguir siendo los mismos. Que no podemos seguir siendo los mismos de antes. Tú sigues siendo el mismo o la misma. Cuando Él vino abriendo los ojos, cuando Él vino sobre nosotros, como ese camión de 5 toneladas, vino a cambiar nuestros esquemas mentales, vino a cambiar nuestra vida desenfrenada, vino a cambiar nuestra amargura, nuestro carácter, vino a cambiarlo todo. Por eso no es posible que no demos testimonio de lo que hizo y de lo que está haciendo Jesús en nuestras vidas. ¿Sabes? Aunque los judíos no tenían simpatía por Jesús, el ciego llegó lleno de gratitud, ¿sí? Y no dejó de decir en ningún momento que le había sanado Jesús. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos testificar sobre el cambio que Jesús está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Todos deben de saber lo que sucedió contigo y conmigo, el cambio fuerte que el Señor hizo y profundo en ti y en mí. Nadie de esa manera podrá negar lo que Dios ha hecho en ti y en mí, y nadie podrá dudar lo que Dios hará en ellos. Debemos ser como Jesús, ¿sabes? Compasivos hacia los que sufren y hacer las cosas buscando siempre que sea Dios honrado y glorificado a través de nuestro testimonio y de nuestras obras. Reconociéndonos a nosotros mismos como simples instrumentos de su amor y de su poder. También debemos ser como el ciego, dejando que el poder de Dios se manifieste cambiando nuestras vidas, obedeciendo las órdenes de nuestro Maestro, de nuestro Señor y nuestro Salvador, y siendo valientes para anunciar a los demás quién es Jesús, qué es Jesús y cómo nos ha cambiado la vida. Que Dios te bendiga y que se quede algo en tu corazón. Jesús es la luz del mundo. Es la luz que llegó a tu vida y a la mía, y lo vino a llenar de luz y lo vino a cambiar todo. Que Dios te bendiga.